Sermón sobre los 40 grandes factores. Así lo he oído. En cierta ocasión, el bienaventurado residía en Sabati, en la arboleda de Geta, en el parque de Anatapindica. Allí, el bienaventurado se dirigió a los monjes diciendo: «Monjes». «Sí, venerable señor», le contestaron los monjes, y el bienaventurado dijo así: «Monjes, os enseñaré la noble recta concentración con sus fundamentos y sus requisitos. Escuchad con cuidadosa atención y hablaré». «Sí, venerable señor», le contestaron los monjes, y el bienaventurado dijo así: «¿Qué es, monjes, la noble recta concentración con sus fundamentos y sus requisitos? O sea, la recta opinión, el recto propósito, la recta palabra, la recta conducta, el recto sustentamiento, el recto esfuerzo y la recta atención». Pues, monjes, la unificación de la mente en concomitancia con estos 7 factores es lo que, monjes, se denomina la noble recta concentración con sus fundamentos y sus requisitos. A este respecto, monjes, es la recta opinión lo que va en primer lugar. ¿Y cómo, monjes, va la recta opinión en primer lugar? Pues al conocer lo que es la opinión incorrecta y al conocer lo que es la recta opinión, se tiene recta opinión. ¿Y cuál es, monjes, la opinión incorrecta? Pues es pensar que no sirven para nada la generosidad, las donaciones y las ofrendas. Pensar que no se recogen los frutos ni las consecuencias de las buenas o malas acciones. Pensar que no existe ni este ni otro mundo. Pensar que no hay madre ni padre, ni seres que nacen espontáneamente, ni que hay en el mundo ascetas y brahmines rectamente encaminados que, habiendo seguido el buen camino, afirman este y el otro mundo, habiéndolos experimentado por sí mismos con conocimiento superior. Esto es, monjes, la opinión incorrecta. ¿Y cuál es, monjes, la recta opinión? Yo digo, monjes, que hay 2 clases de recta opinión: aquella con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia, y aquella que es noble, sin corrupciones, transmundana, factor del sendero. ¿Y cuál es, monjes, la opinión con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia? Pues es pensar que sirven para algo la generosidad, las donaciones y las ofrendas, pensar que se recogen los frutos y las consecuencias de las buenas o malas acciones, pensar que existe este y el otro mundo, pensar que hay madre y hay padre, pensar que hay seres que nacen espontáneamente, y que hay en el mundo ascetas y brahmines rectamente encaminados que, habiendo seguido el buen camino, afirman este y el otro mundo, habiéndolos experimentado por sí mismos con conocimiento superior. Esto es, monjes, la recta opinión con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia. ¿Y cuál es, monjes, la recta opinión noble, sin corrupciones, transmundana, factor del sendero? Pues es, monjes, la de la mente de los nobles, la de la mente sin corrupciones, la propia del sendero noble y de aquel que lo cultiva. Es la sabiduría, la facultad de la sabiduría, el poder de la sabiduría, el factor de la iluminación que consiste en la indagación de la realidad, el factor del sendero, recta opinión. Esa es, monjes, la opinión noble, sin corrupciones, transmundana, factor del sendero. Aquel que hace el esfuerzo por renunciar a la opinión incorrecta y alcanzar la recta opinión, ese es el que hace el recto esfuerzo. Aquel que, atento, renuncia a la opinión incorrecta y atento alcanza la recta opinión permaneciendo en ella, ese es el de recta atención. Por tanto, hay 3 cosas que rodean y giran en torno a la recta opinión: la recta opinión misma, el recto esfuerzo y la recta atención. También, con respecto al propósito, monjes, es la recta opinión lo que va en primer lugar. ¿Y cómo, monjes, va la recta opinión en primer lugar? Pues al conocer lo que es el propósito incorrecto y al conocer lo que es el recto propósito, se tiene recta opinión. ¿Y cuál es, monjes, el propósito incorrecto? Pues el propósito de deseo de los sentidos, el propósito de malevolencia y el propósito de crueldad. Esto es, monjes, el propósito incorrecto.
¿Y cuál es, monjes, el recto propósito? Yo digo, monjes, que hay dos clases de recto propósito, aquel con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia, y aquel que es noble, sin corrupciones, transmundano, factor del sendero. ¿Y cuál es, monjes, el recto propósito con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia? Pues es el propósito de renunciación, el propósito libre de malevolencia y el propósito libre de crueldad. Este es, monjes, el recto propósito con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia. ¿Y cuál es, monjes, el recto propósito sin corrupciones, transmundano, factor del sendero? Pues es, monjes, el de la mente de los nobles, el de la mente sin corrupciones, el propio del sendero noble y de aquel que lo cultiva. Es su razonar, la aplicación de su pensar, su determinación, la orientación, fijación y asentamiento de su mente y la formación de su palabra. Este es, monjes, el recto propósito sin corrupciones, transmundano, factor del sendero. Aquel que hace el esfuerzo por renunciar al propósito incorrecto y por alcanzar el recto propósito, ese es el que hace el recto esfuerzo. Aquel que atento renuncia al propósito incorrecto y atento alcanza el recto propósito permaneciendo en él, ese es el de recta atención. Por tanto, hay tres cosas que rodean y giran en torno al recto propósito: la recta opinión, el recto esfuerzo y la recta atención. También, con respecto a la palabra, monjes, es la recta opinión lo que va en primer lugar. ¿Y cómo, monjes, va la recta opinión en primer lugar? Pues al conocer lo que es la palabra incorrecta y al conocer lo que es la recta palabra, se tiene recta opinión. ¿Y cuál es, monjes, la palabra incorrecta? Pues es mentir, hablar maliciosa, grosera y frívolamente. Esto es, monjes, la palabra incorrecta. ¿Y cuál es, monjes, la recta palabra? Yo digo, monjes, que hay dos clases de recta palabra, aquella con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia, y aquella que es noble, sin corrupciones, transmundana, factor del sendero. ¿Y cuál es, monjes, la recta palabra con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia? Pues abstenerse de mentir y de hablar maliciosa, grosera y frívolamente, eso es, monjes, la recta palabra con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia. ¿Y cuál es, monjes? La recta palabra sin corrupciones, transmundana, factor del sendero. Pues es, monjes, cesar, renunciar, desistir y abstenerse de las 4 clases de mal comportamiento verbal, con mente noble, con mente sin corrupciones, con la mente propia del sendero noble y de aquel que lo cultiva. Esto es, monjes, la recta palabra sin corrupciones, transmundana, factor del sendero. Aquel que hace el esfuerzo por renunciar a la palabra incorrecta y por alcanzar la recta palabra, ese es el que hace el recto esfuerzo. Aquel que, atento, renuncia a la palabra incorrecta y atento alcanza la recta palabra permaneciendo en ella, ese es el de recta atención. Por tanto, hay tres cosas que rodean y giran en torno a la recta palabra: la recta opinión, el recto esfuerzo y la recta atención. También, con respecto a la conducta, monjes, es la recta opinión lo que va en primer lugar. ¿Y cómo, monjes, va la recta opinión en primer lugar? Pues al conocer lo que es la recta conducta y al conocer lo que es la conducta incorrecta, se tiene recta opinión. ¿Y cuál es, monjes, la conducta incorrecta? Pues matar a seres vivientes, apropiarse de lo que no nos es dado, y mala conducta en lo relativo a los placeres de los sentidos. Esto es, monjes, la conducta incorrecta. ¿Y cuál es, monjes, la recta conducta? Yo digo, monjes, que hay dos clases de recta conducta: aquella con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia, y aquella que es noble,
sin corrupciones, transmundana, factor del sendero. ¿Y cuál es, monjes, la recta conducta con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia? Pues abstenerse de matar a seres vivientes, de apropiarse de lo que no nos es dado y de mala conducta en lo relativo a los placeres de los sentidos, esto es, monjes, la recta conducta con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia. ¿Y cuál es, monjes, la recta conducta sin corrupciones, transmundana, factor del sendero? Pues es, monjes, cesar, renunciar, desistir y abstenerse de las 3 clases de mal comportamiento corporal, con mente noble, con mente sin corrupciones, con la mente propia del sendero noble y de aquel que lo cultiva. Esto es, monjes, la recta conducta sin corrupciones, transmundana, factor del sendero. Aquel que hace el esfuerzo por renunciar a la conducta incorrecta y por alcanzar la recta conducta, ese es el que hace el recto esfuerzo. Aquel que atento renuncia a la conducta incorrecta y atento alcanza la recta conducta permaneciendo en ella, ese es el de recta atención. Por tanto, hay 3 cosas que rodean y giran en torno a la recta conducta: la recta opinión, el recto esfuerzo y la recta atención. También, con respecto al sustentamiento, monjes, es la recta opinión lo que va en primer lugar. ¿Y cómo, monjes, va la recta opinión en primer lugar? Pues al conocer lo que es el recto sustentamiento y al conocer lo que es el sustentamiento incorrecto, se tiene recta opinión. ¿Y cuál es, monjes, el sustentamiento incorrecto? Pues es el que proviene de engaños, charlatanería, de decir la buenaventura, de juegos de manos y de ambicionar ganancia tras ganancia. Eso es, monjes, el sustentamiento incorrecto. ¿Y cuál es, monjes, el recto sustentamiento? Yo digo, monjes, que hay 2 clases de recto sustentamiento: aquel con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia, y aquel que es noble, sin corrupciones, transmundano, factor del sendero. ¿Y cuál es, monjes, el recto sustentamiento con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia? Pues he aquí, monjes, que un noble discípulo renuncia al sustentamiento incorrecto y se gana la vida por medios lícitos. Esto es, monjes, el recto sustentamiento con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia. ¿Y cuál es, monjes, el recto sustentamiento sin corrupciones, transmundano, factor del sendero? Pues es, monjes, cesar, renunciar, desistir y abstenerse del sustentamiento incorrecto, con mente noble, con mente sin corrupciones, con la mente propia del sendero noble y de aquel que lo cultiva. Esto es, monjes, el recto sustentamiento sin corrupciones, transmundano, factor del sendero. Aquel que hace el esfuerzo por renunciar al sustentamiento incorrecto y por alcanzar el recto sustentamiento, ese es el que hace el recto esfuerzo. Aquel que atento renuncia al sustentamiento incorrecto y atento alcanza el recto sustentamiento permaneciendo en él, ese es el de recta atención. Por tanto, hay 3 cosas que rodean y giran en torno al recto sustentamiento: la recta opinión, el recto esfuerzo y la recta atención. Así pues, monjes, es la recta opinión lo que va en primer lugar. ¿Y cómo, monjes, va la recta opinión en primer lugar? Pues, monjes, de la recta opinión surge el recto propósito, del recto propósito surge la recta palabra, de la recta palabra surge la recta conducta, de la recta conducta surge el recto sustentamiento, y del recto sustentamiento surge el recto esfuerzo, del recto esfuerzo surge la recta atención, de la recta atención surge la recta concentración, de la recta concentración surge el recto conocimiento, del recto conocimiento surge la recta liberación. De este modo, monjes,
El camino del practicante consta de 8 factores y de 10 factores el del santo. Así pues, monjes, es la recta opinión lo que va en primer lugar. ¿Y cómo, monjes? Va la recta opinión en primer lugar. Pues, monjes, en aquel que tiene recta opinión, la opinión incorrecta es derrotada, y con ella, las múltiples cosas malas y perjudiciales que se originan a causa de las opiniones erróneas, mientras que las múltiples cosas beneficiosas que se originan gracias a la recta opinión llegan a la plenitud de su desarrollo. En aquel que tiene recto propósito, el propósito incorrecto es derrotado, y con él las múltiples cosas malas y perjudiciales que se originan a causa del propósito incorrecto, mientras que las múltiples cosas beneficiosas que se originan gracias al recto propósito llegan a la plenitud de su desarrollo, en aquel que tiene recta palabra, recta conducta, recto sustentamiento, recto esfuerzo, recta atención, recta concentración, recto conocimiento, recta liberación, la palabra, la conducta, el sustentamiento, el esfuerzo, la atención, la concentración, el conocimiento, la liberación incorrecta es derrotada y con ella las múltiples cosas malas y perjudiciales que se originan a causa de ellas, mientras que las múltiples cosas beneficiosas que se originan gracias a la recta palabra, la recta conducta, el recto sustentamiento, el recto esfuerzo, la recta atención, la recta concentración, el recto conocimiento, la recta liberación, llegan a la plenitud de su desarrollo. De manera que, monjes, hay 20 factores por parte de lo beneficioso y otros 20 por parte de lo perjudicial. La enseñanza de los 40 grandes factores está en movimiento y no hay asceta, brahmin, dios, mara, brahman y nadie en el mundo que pueda pararlo. Monjes, a cualquier asceta o brahmin que pensara que esta enseñanza de los 40 grandes factores merece ser reprobada o desestimada, se le pueden hacer aquí mismo 10 objeciones basadas en sus propias aseveraciones que deslegitimizan su reprobación. Si ese respetable señor reprueba la recta opinión, entonces ese respetable señor está honrando, ese respetable señor está elogiando a los ascetas y brahmines de opinión incorrecta. Si ese respetable señor reprueba el recto propósito, la recta palabra, la recta conducta, el recto sustentamiento, el recto esfuerzo, la recta atención, la recta concentración, el recto conocimiento, la recta liberación, entonces ese respetable señor está honrando, ese respetable señor está elogiando a los ascetas y brahmines de propósito, palabra, conducta, sustentamiento, esfuerzo, atención, concentración, conocimiento, liberación incorrecta. Monjes, a cualquier asceta o brahmin que pensara que esta enseñanza de los 40 grandes factores merece ser reprobada o desestimada, se le puede hacer aquí mismo estas 10 objeciones basadas en sus propias aseveraciones que deslegitimizan su reprobación. Monjes, ni siquiera Vasa o Braña, los de Ocala, partidarios de las doctrinas de la no causalidad, no acción, no existencia, pensarían que la enseñanza de los 40 grandes factores merece ser reprobada o desestimada. ¿Y por qué? Pues por miedo a ser censurados, reprendidos y criticados. Así habló el bienaventurado, y los monjes gozaron y se complacieron con sus palabras.